Me dices, si es que tienes algún problema, me avisas, ¿ya? Entonces, ambos ciclos ya están sus notas en plataforma. ¿Listo? Revísenlo, véanlo. Ahora sí, seguiremos entonces con lo que estábamos viendo en el anterior ciclo y no hemos podido terminar porque directamente ya teníamos que entrar a las defensas de sus proyectos, ¿no? Entonces terminaremos con este tema, que era la hidráulica de las estructuras. Y comenzaremos con la forma de los vertederos ajustados a la lámina vertiente, ¿ya? Fíjense que el desagüe por un aliviadero con compuertas, cuando está parcialmente abierto, ¿no?, es similar al desagüe a través de un orificio con pequeñas cargas y se puede calcular con la siguiente ecuación. El caudal, que va a ser igual a una constante C por D, que va a ser la mínima distancia del labio de la compuerta a la coronación, por la raíz de 2 veces la gravedad, por la altura, y la altura de agua desde el centro de la apertura de la puerta, ¿no?, incluyendo la debida a la velocidad de aproximación. Y L, que va a ser la anchura de la coronación, ¿ya? Ahora, el coeficiente C, ¿no?, depende de las líneas de corriente que se aproximan y salen por el orificio. Además, estas líneas de corriente dependen, ¿ya?, de la forma de la coronación, el tipo y la compuerta. Nos iremos ahora a otro punto, que es el aliviadero en canal lateral. ¿Se acuerdan que en el anterior ciclo habíamos visto varios tipos de aliviaderos, ¿no? Un tipo más que vamos a ver son los aliviaderos en canal lateral. ¿Qué nos dicen? Que la teoría del flujo, ¿ya?, en un vertedero de canal lateral se basa principalmente en la ley de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no?, suponiendo que las únicas fuerzas que producen el movimiento en el canal son las debidas a la caída de la superficie del agua según la dirección del eje del canal, ¿ya? Ahora, esta hipótesis supone, ¿no?, que toda la energía que tiene el agua, ¿ya?, en la coronación del vertedero se disipa al mezclarse con la corriente del canal y no interviene, por lo tanto, en el movimiento del agua en él. La velocidad axial se produce una vez que las partículas de agua se incorporan a la corriente del canal. Para una longitud de canal lateral suficientemente corta, la cantidad de movimiento al principio más el incremento del mismo debido a cualquier tipo de fuerza exterior, ¿no?, deberá ser igual a la cantidad de movimiento final, ¿ya? Entonces, en este tipo de aliviaderos, la teoría del flujo se basa principalmente en la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Esta hipótesis supone que toda la energía, ¿no?, que tiene el agua en la coronación del vertedero se disipa al mezclarse con la corriente del canal y no interviene en el movimiento del agua en él. Ahora, para la velocidad axial se produce una vez que las partículas de agua se incorporan a la corriente del canal. Ahora, para una longitud de canal lateral suficientemente corta, la cantidad de movimiento al principio más el incremento del mismo, ¿no?, debido a cualquier tipo de fuerza exterior, deberá ser igual a la cantidad de movimiento final. Seguimos con este tipo de aliviaderos. Ahora, cuando la solera del canal lateral se ha escogido, ¿no?, de modo que el calado sea mayor que la mínima energía específica, el caudal estará en régimen
lento o rápido, según sea la relación que exista entre el perfil de fondo y la pendiente crítica, ¿ya? O la influencia de la sección de control situada aguas abajo. Ahora, si la pendiente de la solera es mayor que la crítica y no existe una sección de control aguas abajo del canal lateral, prevalecerá el régimen rápido a lo largo de todo el canal. En este caso, las velocidades serán altas, resultando un salto relativamente grande entre el nivel del agua del embalse y en el canal. ¿Ya? Ahora, cuando el régimen en el canal sea rápido, ¿no?, sus velocidades serán altas y la mezcla, ¿ya?, del caudal transversal de gran energía con el agua del canal será turbulenta, ¿no? Entonces, cuando la solera del canal se ha escogido de modo que el calado sea mayor que la mínima energía específica, el caudal va a estar en régimen lento o rápido. Ahora, si la pendiente de la solera es mayor que la crítica y no existe una sección de control aguas abajo del canal lateral, va a prevalecer el régimen rápido a lo largo de todo el canal, ¿ya? En este caso, las velocidades van a ser altas, ¿no?, resultando un salto relativamente grande, ¿no? Ahora, cuando el régimen en el canal sea rápido, sus velocidades serán altas y la mezcla del caudal transversal de gran energía con el agua del canal será turbulenta. Seguimos con estos aliviaderos, ¿ya? Fíjense que la sección transversal del canal lateral, ¿no?, depende del vertedero, por un lado, y de las condiciones del cauce por el lado opuesto, ¿no? Normalmente no se proyectan canales laterales a causa de las turbulencias y de las vibraciones que se producen. Ya por eso, cuando se construyen, deben estar revestidos de hormigón y anclados firmemente en la roca. La sección transversal más empleada es la trapecial, ¿no?, cuya relación anchura-profundidad sea mínima, proporcionando las condiciones hidráulicas óptimas. Sin embargo, se requiere una anchura mínima en la solera debido a las necesidades constructivas, ¿ya? Además, deben de tenerse en cuenta la estabilidad de la estructura y de la ladera, que pueden ponerse en peligro con un corte excesivamente profundo. Por lo tanto, deben darse a la base de la sección una anchura mínima, compatible con los aspectos prácticos y estructurales del problema, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que la sección transversal del canal depende del vertedero y de las condiciones del cauce, ¿no? Normalmente no se proyectan este tipo de canales laterales a causa de las turbulencias y vibraciones que se producen, ¿no? Por eso, cuando se construyen, deben estar revestidos de hormigón y anclados firmemente en la roca, ¿no? La sección transversal más empleada es la trapezial, ¿no? La sección transversal cuya relación anchura-profundidad sea mínima proporcionará ya las condiciones óptimas. Sin embargo, se requiere una anchura mínima en la solera debido a las necesidades constructivas, ¿ya? Además, deben de tenerse en cuenta la estabilidad de la estructura, de la ladera, que pueden ponerse en peligro con un corte excesivamente profundo, ¿no? Por lo tanto, debe darse a la base de la sección una anchura mínima compatible con los aspectos prácticos y estructurales del problema. Aquí podemos ver más o menos cómo es el diseño de un aliviadero tipo canal lateral, ¿no? Por aquí tenemos el diseño típico de un vertedero
de canal lateral, el perfil del aliviadero tipo canal lateral, la sección AA, que está por acá, ¿no? Es esa sección más o menos la que nos está mostrando. La sección 1.1, que está por acá. La sección 2.2, que podemos ver por aquí. Y por último, la sección 3.3, ¿no? Que lo podemos ver en el gráfico. Más o menos ese es el diseño típico de un vertedero o de un aliviadero tipo canal lateral. Ya. Ahora nos iremos a un ejemplo. En un ejemplo nos dicen proyectar un aliviadero en canal lateral de 30.5 metros de longitud para desaguar un caudal máximo de 56.6 metros cúbicos por segundo. La coronación del aliviadero está en la cota 304.8, ¿ya? El caudal desaguado, ¿no?, por unidad de longitud será lo siguiente. El caudal que nos dan al principio como dato es de 56.6 metros cúbicos por segundo. Y nos dicen por unidad de longitud, y en este caso nuestra longitud es de 30.5 metros. Entonces nuestro caudal desaguado por unidad de longitud va a ser 1.86 metros cúbicos por segundo. Por unidad de longitud, por si acaso. ¿Ya? Por eso está con esas unidades, ¿no? Es por unidad de longitud, ¿ya? Suponiendo un coeficiente de desagüe C igual a 2, vamos a suponer este valor en principio, ¿no? Se obtiene lo siguiente: la altura sub cero, que va a ser igual a este caudal desaguado por unidad de longitud entre este coeficiente de desagüe que nosotros estamos asumiendo, todo esto elevado a la 2/3, ¿ya? Entonces el caudal por unidad de longitud es de 1.86, ¿no? Y el coeficiente de desagüe que nosotros estamos asumiendo es de 2, todo elevado a la 2/3. Haciendo cálculos, aquí nos indican que nos da 0.95 metros, ¿ya? Que ustedes lo van a verificar, ¿no? Ahora se suponen que el canal lateral tiene una sección trapecial con taludes de inclinación 1/2 a 1, una anchura en solera de 3.05 metros, ¿ya? Y la pendiente del fondo de una centésima, ¿no? Arbitrariamente estamos suponiendo que la cota de referencia en la sección de control es de 30.5, ¿ya? Entonces se supone, estamos suponiendo también estos valores, ¿ya? Entonces nos indican aquí los datos, nos dan la longitud, ¿no?, del aliviadero, que es de 30.5 metros, nos dan el caudal máximo, que en este caso es de 56.6 metros cúbicos por segundo, y también nos indican que la coronación del aliviadero está en la cota 304.8. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Calculamos el caudal desaguado por unidad de longitud, será 56.6, el dato que nos daban dividido entre la longitud del aliviadero, ¿no? Este es un caudal por unidad de longitud, ¿ya? Ahora suponemos el valor del coeficiente de desagüe, que en este caso es 2, ¿no? Reemplazamos para poder hallar esta altura, la altura sub cero, ¿ya? Entonces reemplazamos ese valor de ese caudal por unidad de longitud y ese coeficiente asumido, ¿no? Con eso calculamos este valor. Ahora suponemos que el canal lateral tiene una sección trapecial, ya estamos suponiendo eso, con taludes de inclinación de 1/2 a 1, una anchura en solera de 3.05 metros y la pendiente de fondo de una centésima. Arbitrariamente supondremos
que la cota de referencia en la sección de control va a ser 30.5. ¿Ya? Entonces todo lo que está en color verde estamos suponiendo. Seguimos. En estas condiciones, ¿ya? El calado crítico de sub C, vamos a denominar, en la sección de control será lo siguiente. El calado crítico será igual al caudal por unidad o al caudal sub I, ¿ya? Dividido entre la gravedad, todo elevado a la 1/3, ¿no? ¿Y ahí qué hacemos? Despejamos este caudal sub I, ¿ya? Entonces, despejando este caudal sub I, reemplazamos, ¿no? Igual que hemos hecho en el anterior, cálculo. Vamos a dividir lo que es este caudal máximo, 56.6 metros cúbicos por segundo, pero en este caso ya no vamos a dividir entre 30.5, sino vamos a dividir entre la anchura de la solera, que en este caso estamos asumiendo que es un valor de 3.05 metros, ¿ya? Entonces eso es lo que hacemos en este caso. Dividimos 56.6 entre 3.05, ¿no? Que en este caso nos indican que nos da un valor de 18.56 metros cúbicos por segundo. Con ese valor recién calculamos lo que es el calado crítico. El calado crítico entonces será este valor, este caudal sub I, 18.56, dividido entre la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado a la 1/3. Haciendo cálculos nos da un resultado de 3.28 metros, ¿no? Entonces estos valores ustedes lo van a verificar, ¿ya? Después de eso, ¿qué hacemos? Calculamos la velocidad de calado crítico. ¿Cómo va a ser la velocidad de calado crítico? Va a ser este caudal sub I que hemos calculado dividido entre el calado crítico, ¿no? Entonces este caudal que nos ha dado como resultado 18.56 metros cúbicos por segundo, y este calado crítico que nos está dando 3.28 metros. Haciendo cálculos que nos indican que nos da un valor de 5.67 metros por segundo, valor que igual ustedes lo van a verificar. Con esto calculamos la altura de la velocidad del calado crítico, ¿ya? De la sección de control, ¿no? Entonces decimos, esta altura va a ser la velocidad de la sección de control dividida entre 2 veces la gravedad. Esa velocidad lo hemos calculado anteriormente, nos da 5.67 metros por segundo al cuadrado, dividida entre 2 veces la gravedad que ya sabemos su valor, que es el 9.8, ¿no? Haciendo cálculos, esta altura nos da 1.64 metros, ¿ya? Entonces, primero que hacemos, calculamos lo que es el calado crítico, pero para calcular ese calado crítico necesitamos este caudal sub I. Y ese caudal sub I, ¿cómo lo vamos a calcular? En el anterior cálculo les decía, va a ser la división del caudal máximo entre el ancho de la solera, que es un valor que hemos asumido, ¿ya? El caudal máximo nos dan de dato en el ejercicio, ¿no? Entonces, haciendo cálculos tenemos este valor. Una vez calculado ese caudal sub I, recién procedemos a calcular lo que es el calado crítico, ya en la sección de control, ¿no? ¿Qué va a hacer? La división de este caudal sub I elevado al cuadrado entre la gravedad. Todo eso elevado a la 1/3. Una vez calculado este calado crítico, esta D sub C en la sección de control, calculamos esta velocidad en la sección de control, ¿no? ¿Qué va a ser la división de este caudal sub I entre D sub C? Aquí igual ya lo hemos calculado, ¿no? Una vez calculado esta velocidad en la sección de control,
procedemos a calcular la altura de la velocidad en la sección de control. ¿Qué va a ser la velocidad en la sección de control elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, ¿no? Valores que ya los tenemos. Posteriormente, ¿qué hacemos? Se supone, decimos, que las pérdidas en el canal lateral desde el final del vertedero hasta la sección de control son equivalentes al 20% de la diferencia entre las alturas de velocidad en los extremos de transición. El teorema de Bernoulli se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? El teorema de Bernoulli que usted ya lo conoce. D en la progresiva 1 más 0, 0, H sub B en la progresiva 1 más 0, 0, D sub C más HB sub C más 0.2 por HB sub C menos H sub B. Expresión nos indican que debe resolverse por aproximaciones sucesivas, ¿ya? Suponiendo en primer lugar un valor para D de 1 más 0, 0 y obteniendo una altura de B en 1 más 0, 0. Ahora, si los valores obtenidos no satisfacen la ecuación anterior, vamos a tener que volver a repetir el proceso con nuevos valores, ¿no? Entonces, en este caso estamos suponiendo que este D 1 más 0, 0 es 4.98. Y además, que el área de la sección del canal lateral es de 27.59 metros cuadrados. ¿Ya? Con eso que calculamos la velocidad en este punto, 1 más 0, 0. Tenemos el caudal máximo que nos dan de dato en el ejercicio, 56.6 metros cúbicos por segundo. Estamos asumiendo una sección transversal, un área de 27.59 metros cuadrados. Haciendo cálculos, este valor nos da 2.05 metros por segundo. Con eso que calculamos, esta altura sub B de 1 más 0, 0, que va a ser esta velocidad que acabamos de calcular, ¿no? 2.05 elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. 2 por el valor de la gravedad, que es 9.8. Ya haciendo cálculos, este valor nos da 0.21 metros. Entonces, primero decimos, se supone que las pérdidas en el canal lateral desde el final del vertedero hasta la sección de control son equivalentes al 20% de la diferencia entre las alturas de velocidad en los extremos de transición. A ver, el teorema de Bernoulli lo podemos escribir de la siguiente forma, nos dice. D 1 más 0, 0, H sub B, 1 más 0, 0, lo que allá habíamos calculado de sub C, HB sub C, más 0.2 de HB sub C, menos este H sub B en el punto 1 más 0, 0, que recién lo vamos a calcular, ¿no? Nos están indicando que esto lo debemos resolver por aproximaciones sucesivas, ¿no? Suponiendo un valor en primer lugar para este dato, para el D 1 más 0, 0. Con eso vamos a obtener este valor, H sub B 1 más 0, 0. ¿Ya? Ahora sí, los valores obtenidos no satisfacen la ecuación anterior, la ecuación de Bernoulli, entonces vamos a tener que repetir el proceso con nuevos valores para este dato. Entonces, para un valor de D 1 más 0, 0, estamos asumiendo un valor de 4.98, el área de la sección transversal del canal lateral es de 27.59 metros cuadrados. Con esos valores podemos hallar la velocidad y la altura de esa velocidad en este punto 1 más 0, 0, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar la velocidad? Va a ser la división de este caudal máximo que nos daban al principio de dato, dividida entre esta área que estamos suponiendo. Hacemos cálculos y obtenemos este valor.
Posteriormente calculamos la altura de esta velocidad, en este punto, ¿no? Entonces va a ser la velocidad que hemos calculado elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Con eso calculamos ese valor de esa altura. ¿Ya? Finalmente, sustituyendo estos valores en la ecuación de Bernoulli, vamos viendo qué valores tenemos. Primero nos piden de 1 más 0, 0. En este caso vale 4.98 más h sub 1 más 0, 0. En este caso es 0.21. Entonces será 4.98 más 0.21. Entonces por eso tenemos estos dos valores por aquí. Los otros valores al otro lado de la igualdad. Nos dice d sub c más hb sub c. Y eso nos fijamos más atrás. ¿Cuánto nos ha dado esa d sub c? ¿No? En las condiciones del calado crítico. ¿Cuánto vale? Vale 3.28. hb sub c vale 1.64. Entonces era 3.28 y 1.64. Vamos a olvidar de esos dos valores. ¿Ya? Entonces reemplazamos esos dos valores, 3.28 más 1.64. Más, por aquí hay también, en el teorema de Bernoulli tenemos que hacer esta diferencia. Esta altura, b sub c, 0.21 menos, la altura b sub c que nos ha dado más antes. Aquí tenemos un valor por acá. Acá está. 1.64. 1.64 le tenemos que restar este valor, 0.21. Le restamos ese valor, le multiplicamos por 0.2 y debería darnos un valor de 0.29. ¿Ya? Haciendo sumas, haciendo multiplicaciones, ¿no? Anteriormente tenemos estos dos valores, 5.19 al lado izquierdo de la igualdad y 5.21 al lado derecho de la igualdad, que casi son aproximadamente iguales. Entonces, por tanto, vamos a decir que sí se cumple esta ecuación de Bernoulli. Nos decían en el ejercicio que si no se cumple esta ecuación, entonces teníamos que volver a asumir estos valores que hemos asumido. Esta de el punto 1 más 0, 0 y la sección del canal. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Lo máximo de los decimales, ¿por cuánto tendría que llevarse para ver si se cumple? Ya. Lo máximo de los decimales, lo que les decía, a los que van a trabajar en hoja, ¿no? En una columna calculadora simple, máximo pongámoslo 3 decimales, ¿ya? Mínimo 3 decimales, mejor dicho, ¿ya? Los que van a trabajar en Excel o en otro programa, los decimales posibles. ¿Listo? Digamos, si es que pudiera ser, digamos, 5.21, ¿sería equivalente o no? 5.21. Ya, está bien. Que sea 5.15, digamos. No, está muy lejos. ¿No? Tiene que ser lo más cercano que se puede. Como aquí nos muestra. Sí, lo más cercano que se puede. Como aquí nos mostraba el ejemplo. Entre 5.19 y 5.21 no hay mucha diferencia. Y entre 5.15 y 5.21 sí, hay bastante diferencia. ¿Ya? Entonces van a tratar de acercarse lo más que puedan, lo más que es igual.
Si es por una presión 5.20 igual a un 5.21, ¿no? No sé si tienen alguna duda más hasta ahí. Ya, seguiremos entonces. Terminaremos y vamos con las preguntas, ¿ya? Nos centraremos a otro punto, que son los canales con superficie libre. ¿No? El agua generalmente atraviesa ya la sección de control del aliviadero con velocidad crítica y entra, ¿no? Y entra en el canal de desagüe en régimen supercrítico o rápido. Para evitar un resalte hidráulico aguas abajo del control, el caudal debe mantenerse en estado supercrítico en toda la longitud del canal. Ahora la corriente puede ser uniforme, acelerada o desacelerada, según sean las dimensiones del canal, su pendiente y el salto total. Cuando se desee reducir todo lo posible la pendiente en el extremo aguas arriba del canal para ahorrar excavación. La corriente podrá ser uniforme o desacelerada para ser acelerada en el tramo final con fuerte pendiente hasta el nivel del río aguas abajo. ¿Ya? La corriente en cualquier punto del canal no depende de la energía específica disponible en ese punto. Esta energía será igual al desnivel total desde el nivel del agua en el embalse, ¿ya? Hasta el fondo del canal en el punto que se considere, menos las pérdidas de agua acumuladas hasta ese punto, ¿no? Entonces, lo que nos indican en la hidráulica de canales con superficie libre es lo siguiente, que el agua atraviesa la sección de control del aliviadero con velocidad crítica y entra en el canal en régimen supercrítico o rápido. Ahora, para evitar un resalte hidráulico, aguas abajo del control, el caudal debe mantenerse en estado supercrítico en toda la longitud del canal. La corriente puede ser uniforme, acelerada, desacelerada, según sean las dimensiones del canal, su pendiente y el salto total. Cuando se desee reducir todo lo posible la pendiente en el extremo de aguas arriba del canal para ahorrar excavación, ¿no? La corriente podrá ser uniforme o desacelerada para ser acelerada en el tramo final con fuerte pendiente hasta el final del río aguas abajo. Ahora la corriente en cualquier punto del canal depende de la energía específica disponible en ese punto, ¿ya? La velocidad y el calado del caudal en régimen de superficie libre en un conducto, ya sea en canal abierto, un tubo de sección cualquiera o un túnel, pueden hallarse mediante el principio de conservación de la energía, expresado por el teorema de Bernoulli, ¿no? Lo que estábamos viendo en el anterior ejercicio, ¿ya? En el gráfico más o menos van a poder ver la superficie del agua en el embalse, la línea de referencia, la pendiente, la línea de energía, ¿no? La superficie del agua, la diferencia de estas alturas, la pendiente del canal, ¿no? Todo eso lo podemos denotar en esta ecuación. Fíjense, un delta Z, que lo tenemos por acá, un D sub 1, tenemos por acá, HB sub 2, que lo tenemos por acá, un D sub 2, que lo tenemos por acá, HB sub 2, que lo tenemos por acá, y la diferencia de alturas sub E, ¿no?
el coeficiente de rugosidad, N, va a depender de la naturaleza de la superficie del canal. Para tener en cuenta un amplio coeficiente de seguridad, las pérdidas por rozamiento se hacen máximas cuando se calculan calados y mínimas cuando se calculan energías. Para determinar calados en canales revestidos de hormigón, ¿no?, se supondrá un N igual a 0.014 y quedarán implícitas las acciones debidas al viento, oleaje y otros. Para calcular la energía específica del caudal con objeto de dimensionar el dispositivo disipador, se tomará un N igual a 0.008. Ahora, en el caso de que solo se busquen unos valores aproximados de los calados y velocidades del caudal de desagüe, las pérdidas totales de carga serán la sumatoria de todas las diferencias de altura, ¿no?, en cualquier punto. Puede expresarse en función de la carga debida a la velocidad. De esta manera, para cualquier sección se tendrá lo siguiente: la altura del agua en el embalse menos la altura de la solera en el canal, que va a ser igual a D más H sub B más una constante K por esa altura sub B. Ahora, en aliviaderos de salto pequeño, K vale aproximadamente 0.2 para obtener calados y 0.1 para calcular la energía. Entonces nos están diciendo que el coeficiente de rugosidad depende de la naturaleza de la superficie del canal. ¿Qué más? Para determinar calados en canales revestidos de hormigón, se va a suponer un N igual a 0.014. Y ahí van a quedar implícitas las acciones debidas al viento, oleaje y otros, ¿no? Ahora, para calcular la energía específica del caudal, con objeto de dimensionar el dispositivo disipador, se tomará un N igual a 0.008, ¿no? En el caso, ahora, de que solo se busquen unos valores aproximados de los calados y velocidades del caudal de desagüe, las pérdidas totales en cualquier punto pueden expresarse en función de la carga debida a la velocidad, ¿ya? De esta manera, para cualquier sección se tendrá una altura de agua en el embalse menos la altura de la solera en el canal, ¿no? En aliviaderos ahora de salto pequeño, esta constante K que nos indican vale aproximadamente 0.2 para obtener calados y 0.1 para calcular la energía, ¿ya? Ahí podemos ver un canal principal de riego en el norte del Perú. Nos vamos ahora con los canales abiertos. Fíjense que el perfil de un canal abierto no se escoge normalmente de tal forma que se adapte a las condiciones topográficas y geológicas del terreno. Generalmente se componen de tramos rectos unidos por curvas verticales. Entre estas deben evitarse las de radio pequeño, tanto cóncavas como convexas, ¿ya?, que darán lugar a regímenes de corriente poco favorables. Ahora, para evitar la tendencia del agua a despegarse de la solera, reduciendo así la presión en la superficie de contacto, las formas convexas de esa solera deberán construirse sensiblemente más planas que la trayectoria de un chorro libre lanzado con una carga de agua igual a la energía específica de la corriente cuando entra en la curva. La convergencia y la divergencia. El funcionamiento óptimo de un canal de desagüe se obtiene cuando los cajeros son paralelos y la distribución transversal de corriente, ¿no?, se mantiene uniforme en el canal. Sin embargo, consideraciones económicas pueden aconsejar una sección de canal más estrecha o más ancha
que la de la coronación o la de la estructura terminal. Y en este caso se requerirán transiciones convergentes o divergentes para enlazar las distintas secciones del canal. Entonces nos dicen que el perfil de un canal abierto se escoge de tal forma que se adopte o que se adapte a las condiciones topográficas, geológicas del terreno, ¿no? Generalmente se componen de tramos rectos unidos por curvas verticales, ¿ya? Entre estas deben evitarse las de radio pequeño, tanto cóncavas como convexas, ¿no? Que darían lugar a regímenes de corriente poco favorables. Ahora, para evitar la tendencia del agua a despegarse de la solera, reduciendo así la presión en la superficie de contacto, las formas convexas de esa solera deberán construirse sensiblemente más planas que la trayectoria de un chorro libre. La convergencia y la divergencia, el funcionamiento óptimo de un canal se obtiene cuando los cajeros son paralelos, ¿no? Y la distribución transversal de corriente se mantiene uniforme en el canal. Sin embargo, consideraciones económicas pueden aconsejar una sección de canal más estrecha o más ancha que la coronación o la estructura terminal, ¿no? Y en este caso se van a requerir transiciones convergentes o divergentes para enlazar las secciones del canal, ¿ya? Ahora, las fuerzas de inercia y de peso del agua en un canal pueden expresarse en función del número de Freud. Las variaciones en las líneas de corriente debidas a interferencias externas, ¿no?, causadas por las contracciones o expansiones pueden relacionarse con este número de Freud. El resguardo del canal. En los canales que conducen corrientes a velocidades supercríticas, ¿ya?, la rugosidad de la superficie, las ondas, las burbujas, espumas y salpicaduras, ¿no?, son función de la velocidad y de la energía de la corriente, ¿ya? Entonces el resguardo en este caso va a ser igual a 0.61 más 0.045 por B y por la raíz de D, ¿no? Donde D va a estar en metros y esta velocidad va a estar en metros por segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indican? Que las fuerzas de inercia y de peso del agua en un canal pueden expresarse en función del número de Freud. El resguardo del canal. En los canales que conducen corrientes a velocidades supercríticas, la rugosidad de la superficie, las ondas, burbujas, espumas y salpicaduras son función de la velocidad y de la energía de la corriente. Para eso tenemos esa ecuación para poder calcular este resguardo. Ahí tenemos un ejemplo de un canal de Yucar en Turía, que es una obra de regadío que cubre una extensa zona de la comarca de la Ribera Alta y de la Huerta Sur en la provincia de Valencia. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda o consulta de todo lo que hemos visto. Antes de que me vaya a las preguntas. Ya. ¿Qué nos decían de los vertederos ajustados a la lámina vertiente? ¿A qué se refieren los vertederos ajustados a la lámina vertiente? Que el desagüe está parcialmente abierto y es similar al desagüe a través de un orificio de pequeñas cargas, un coeficiente C
Ya, está bien, Eddie. ¿Qué más? ¿Qué más nos decían acerca de estos vertederos? ¿En dónde Nos había dado, ingeniero, pues, Adelante, chicos. según la fórmula, ingeniero, que nos había enviado, de que nos había mostrado, perdón, lo que es para hallar lo que son cuando una aliviadora con compuertas, según la fórmula que nos había mencionado, el coeficiente C nos dice de que va a depender de las condiciones de las líneas de corriente, según lo que había entendido. Ya. Y además, aparte de estas líneas, que son las de corriente, dependen de una forma que es de la coronación, también lo que es dependiente del tipo de la compuerta. Muy bien, Jimena, ¿no? Justamente en eso consistían lo que son los vertederos de lámina vertiente o ajustados a la lámina vertiente. Ya. ¿En qué consistían ahora los aliviaderos en canal lateral? La teoría de flujo de este estilo de canal se basa principalmente en la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Ya. ¿Qué más? Nos hablaban varias cosas de este tipo de aliviaderos en canal lateral. ¿Qué más nos decían de los aliviaderos en canal lateral? Hay una hipótesis que nos había comentado, ingeniera, de que nos comenta de que toda la energía que se detiene en el agua, en lo que es en la coronación del vertedero, entonces, ¿qué es lo que hace? Al mezclarse con lo que es con la corriente del canal, no interviene en sí lo que es en el movimiento del agua, en el cual la velocidad axial, que es lo que hace es, se produce una vez que las partículas del agua, que es lo que hace, se incorpora a la corriente del canal. Muy bien, Jimena. Justamente en todo eso consistía lo que es el aliviadero en canal lateral y algunos otros puntos más que nos mencionaba, ¿no? ¿En qué consisten ahora los canales con superficie libre? ¿Qué nos decían acerca de estos tipos de canales? Ingeniera, en ese punto a lo que he visto en su presentación, de que la corriente puede ser uniforme, acelerada o como también desacelerada, según las dimensiones, lo que es del canal, su pendiente y lo que es el salto total. Y también nos dice de que la corriente puede ser uniforme o desacelerada. Para ser acelerada en el tramo final, con fuerte pendiente hasta el nivel del río de aguas abajo. Ya, muy bien, Jimena. Ahora, ¿en qué consisten los canales abiertos? Nos hablaban también de los canales abiertos en este punto. Bueno, también como decía que el perfil de un canal abierto, que usualmente se escoge, ¿no? Cuando, bueno, se adapte mejor a las condiciones topográficas y geológicas. ¿Ya? ¿Qué más? Ingeniera, también se puede
en sí se compone de tramos rectos unidos por curvas verticales. Ya, muy bien. Cuando, digamos, para evitar, digamos, lo que son el radio, cuando el radio es pequeño, tanto cóncavas como convexas, ¿qué es lo que hace? Pueden dar lugar lo que es a regímenes de corriente y también pueden ser poco favorables en ese caso. Ya, muy bien, Jimmy. ¿Algo más de los canales abiertos? Ya. Entonces, dime. Y además que desagüe se obtiene cuando los cajeros son parciales y la distribución transversal de corriente se mantiene en forma del canal. Ya. Muy bien, Eri, muchas gracias por tu aporte. Ahora sí nos iremos al siguiente tema, justamente que nos tocaba ya en este ciclo. Es el diseño hidráulico de vertederos. Ya, un poquito los voy a silenciar. Ya. Ahora sí. En el diseño hidráulico de vertederos vamos a ver lo que es una introducción, vamos a ver los estudios, mediciones y partes de un vertedero, la clasificación y las crestas de los vertederos, el ejemplo y un efecto de las pilas de los estribos, ¿ya? Comenzaremos con la introducción. Yo creo que mañana lo vamos a terminar este tema, el diseño hidráulico de vertederos. Hoy tenemos un ejemplo, el vertedero de la presa de Faraday en el río de Clackamas, en Oregón. ¿Ya? Es un ejemplo. Comenzaremos con la parte teórica. Las funciones de los vertederos. ¿Qué son los vertederos? Fíjense que los vertederos no son estructuras que tienen aplicación muy extendida en todo tipo de sistemas hidráulicos. Y ahí expresan una condición especial de movimiento, no uniforme, en un tramo con notoria diferencia de nivel. Un vertedero puede tener las siguientes funciones. 1. Lograr que el nivel del agua en una obra de toma alcance el valor requerido para el funcionamiento de la misma. 2. Mantener un nivel casi constante aguas arriba de una obra de toma, ¿ya? Permitiendo que el flujo sobre el coronamiento del vertedero se desarrolle con una lámina líquida de espesor limitado. En una obra de toma, ¿no?, el vertedero de excedencias se constituye en el órgano de seguridad de mayor importancia, ya evacuando las aguas en exceso generadas durante los eventos de máximas crecidas. Permitir el control del flujo en estructuras de caída, disipadores de energía, transiciones, ¿no?, estructuras de entrada y salida en alcantarillas de carreteras, sistemas de alcantarillado, entre otros. ¿Ya? Entonces, los vertederos son estructuras que tienen aplicación muy extendida en todo tipo de sistemas hidráulicos y expresan una condición especial de movimiento no uniforme en un tramo con notoria diferencia de nivel. Un vertedero va a tener las siguientes funciones. 1. Lograr que el nivel del agua en una obra de toma alcance el valor requerido para el funcionamiento de la misma, ¿ya? 2. Mantener un nivel casi constante aguas arriba de una obra de toma, permitiendo que el flujo sobre el coronamiento del vertedero se desarrolle con una lámina líquida de espesor limitado, ¿no? 3. En una obra de toma, el vertedero se constituye en el órgano de seguridad de mayor importancia, evacuando las aguas en exceso generadas durante los eventos de máximas crecidas.
Y por último, permitir el control del flujo en estructuras de caída, disipadores de energía, transiciones, estructuras de entradas, salidas en alcantarillas, sistemas de alcantarillado, entre otros, ¿ya? Además de que la función de los vertederos de excedencia, ¿no?, las presas de almacenamiento y en las reguladoras, es decir, dejan escapar el agua excedente de las avenidas que no cabe en el espacio destinado para el almacenamiento, ¿ya? Y en las presas derivadoras dejan pasar los excedentes que no se envían al sistema de derivación, ¿no? Ordinariamente, los volúmenes en exceso ya se toman de la parte superior del embalse creado por la presa y se conducen por un conducto artificial de nuevo al río o hacia algún canal de drenaje natural, ¿no? La importancia que tiene un vertedero no se puede exagerar. Muchos fallos de las presas se han debido a vertederos mal proyectados o de capacidad insuficiente, ¿no? Además de tener suficiente capacidad, el vertedero debe ser hidráulica y estructuralmente adecuado y debe estar localizado de manera que las descargas del vertedero no erosionen ni socaven el talón de aguas debajo de la presa. Ahora, las superficies que forman el canal de descarga del vertedero deben ser resistentes, ¿no?, a las velocidades erosivas creadas por la caída desde la superficie del vaso a la del agua de descarga. Generalmente es necesario algún medio para la disipación de la energía al pie de la caída, ¿ya? Entonces, la función de los vertederos de excedencia en las presas de almacenamiento y en las reguladoras, ¿no?, es dejar escapar el agua excedente de las avenidas que no cabe en el espacio destinado para el almacenamiento. Y en las presas derivadoras, dejar pasar los excedentes que no se envían al sistema de derivación. Los volúmenes en exceso se toman de la parte superior del embalse creado por la presa y se conducen por un conducto artificial de nuevo al río o hacia algún canal de drenaje natural. Además de tener suficiente capacidad, el vertedero debe ser hidráulica y estructuralmente adecuado y debe estar localizado de manera que las descargas del vertedero no erosionen ni socaven el talón de aguas abajo de la presa. Ahora, las superficies que forman, ¿no?, el canal de descarga del vertedero deben ser resistentes a las velocidades erosivas creadas por la caída, desde la superficie del vaso a la del agua de descarga. Y generalmente es necesario algún medio para la disipación de la energía al pie de la caída, ¿ya? Ahí tenemos también un ejemplo de un vertedero de la presa de las Yeguas, en la provincia Córdoba, en Andalucía, esto en España. Pasamos a los estudios, mediciones y partes de un vertedero. Primero nos iremos a los estudios y las mediciones, ¿ya? Las mediciones y datos requeridos para el diseño de vertederos, ¿no?, dependen del nivel de diseño a ser considerado y las condiciones específicas que se encuentran en el sitio, ¿ya? Generalmente estos datos y mediciones son los siguientes: datos topográficos, datos climatológicos, datos hidrológicos, datos geológicos y sismológicos, alcance y requerimiento del proyecto, capacidad de control de avenidas, datos hidráulicos, estructurales, de calidad del agua, requerimientos especiales, condiciones aguas abajo. Entonces, las mediciones y datos requeridos para el diseño de vertederos dependen del nivel de diseño a ser considerado y las condiciones específicas que se encuentran en el sitio.
Generalmente, estos datos y mediciones son los siguientes: datos topográficos, climatológicos, hidrológicos, geológicos, sismológicos, alcance y requerimiento del proyecto, capacidad de control de avenidas, datos hidráulicos, estructurales, de calidad del agua, requerimientos especiales y las condiciones aguas abajo. ¿Ya? Las partes de un vertedero, ¿cuáles serán? Tenemos en primer lugar la estructura de control, ¿no?, que es uno de los componentes de un vertedero porque regula y gobierna las descargas del vaso. Este control limita o evita las descargas cuando el nivel del vaso alcanza niveles mayores a los ya fijados, ¿ya? La estructura de control puede consistir en una cresta, vertedero, orificio, boquilla, tubo, ¿ya? El canal de descarga, los volúmenes descargados, ¿ya?, por la estructura de control generalmente se conducen al cauce. Debajo de la presa, por un canal de descarga. Las excepciones se presentan cuando se hace libremente la descarga de la cresta de una presa del tipo de arco, o cuando se envía directamente por la falda para que forme una cascada en la misma. La estructura de conducción puede ser el paramento de aguas debajo de una presa de concreto, un canal abierto, excavado a lo largo de la superficie del terreno, un canal cubierto colocado a través o debajo de la presa, ¿no?, o un túnel excavado en una de las laderas, ¿ya? Entonces, la estructura de control es uno de los componentes de un vertedero porque regula y gobierna las descargas del vaso, ¿no? Este control limita o evita las descargas cuando el nivel del vaso alcanza niveles mayores a los ya fijados. Esta estructura puede consistir en una cresta, vertedero, orificio, boquilla o tubo, ¿ya? El canal de descarga, ¿no? Los volúmenes descargados por la estructura de control generalmente se conducen al cauce debajo de la presa por un canal de descarga. Las excepciones no se presentan cuando se hace libremente la descarga de la cresta de una presa del tipo arco o cuando se envían directamente por la falda para que forme una cascada en la misma. La estructura de conducción puede ser el paramento de aguas debajo de la presa de concreto, un canal abierto, excavado, un canal cubierto, colocado a través o debajo de la presa, o un túnel excavado en una de las laderas, ¿ya? Ahí vemos más o menos cuáles son las partes, ¿no?, de un vertedero. Por acá tenemos la cresta del canal lateral. Por acá tenemos el canal de descarga, los dados amortiguadores. ¿Se acuerdan del colchón disipador? Y una solera dentada. Son más o menos las partes de un vertedero, ¿no? Ahora sí, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo resuelvan, los que quieran, ¿no? Justamente eso es por puntos extra, ya como lo habíamos visto en los anteriores ciclos, ¿no? Va a ser el mismo ejercicio que hemos visto justamente el día de hoy, solo que con otros datos, ¿ya? El día de mañana vamos a seguir con este tema de los vertederos. Ya, por acá. Nos decían proyectar un aliviadero en canal lateral de 30.5 metros de longitud. En este caso le ponemos de 35.5 metros de longitud, ¿ya? Para desaguar un caudal máximo de 56.6 metros cúbicos por segundo, no sé si, ¿no?
Ya en este caso que sea de 59.6 metros cúbicos por segundo. Y la coronación del aliviadero nos decían que estaba en 304.8, ya que se mantenga esa cota. Lo demás van suponiendo, pueden comenzar con el mismo coeficiente 2, pueden asumir estos mismos valores que están en este cuadro verde, ¿no? Entonces los que quieren lo resuelven el ejercicio, me lo envían hasta la tarde, ¿no? Hasta la noche. Los que quieran. ¿Cuándo ha cambiado, perdón? Ya. Hemos cambiado la longitud del aliviadero. Era 30.5 metros. Ahora en este caso es 35.5. El caudal máximo era 56.6, ahora es 59.6. La coronación lo estamos dejando. Coeficiente de desagüe, les decía, pueden usar el mismo valor de 2, pueden aumentar o disminuir el valor, depende de ustedes, ¿no? Porque es un valor que se supone, estamos asumiendo ese valor. Igualmente estos valores que se encuentran en este cuadro verde, los pueden mantener o los pueden cambiar, ¿ya? Al igual que los demás valores que igual tenemos que asumir más adelante, ¿no? Estos dos valores los pueden mantener o los pueden cambiar, ¿ya? Son valores que ustedes tienen que asumir para este ejercicio. ¿Listo? Entonces los que quieran lo resuelven, los que no también, ¿ya? Entonces mañana nos veríamos, vamos a continuar con este tema de los vertederos. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ya. Mañana también les voy a pasar ya su primera práctica. Van a tener igual una semana para poder realizar su práctica, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí. Entonces, con eso nos vemos el día de mañana. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge.